No hay transporte aquí en la ciudad de Río Cuarto y tampoco en los interurbanos de la provincia porque el gremio de AOITA ha lanzado una medida de fuerza por retraso en el pago de los saberes. Los choferes dicen todavía no cobramos la totalidad de los saberes y las empresas dicen hubo alguna demora en el giro de los subsidios nacionales. Bueno, justamente va a venir bien entonces hablar con el subsecretario de Transporte de la Nación, Gabriel Bermúdez, que gentilmente nos atiende. Gabriel, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Gonzalo. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿ocurrió algo de estas características? ¿Hubo una demora en el giro de subsidios? ¿Y puede explicar esto la medida de fuerza de AOITA en Córdoba? En primer lugar, Gonzalo, el nuevo esquema de subsidios ha triplicado la cantidad de fondos que se envían a las jurisdicciones del interior. Esto ha sido dispuesto por el Ministerio de Transporte, por el ministro Meoni, a razón del análisis que hicimos como una de las primeras medidas cuando asumimos el transporte en la Nación. Esta situación fue conversada con las autoridades de cada jurisdicción, se suscribieron convenios, se realizaron reuniones, se estipularon plazos y se cumplieron tal cual como se estipularon, es decir, el cuarto día hábil las jurisdicciones ya habían recibido la transferencia de Nación de los fondos correspondientes. De todos modos, en todos lugares existen distintos procedimientos administrativos. Usted sabe que yo conozco perfectamente el sistema de la provincia y sé que lleva un aceitado mecanismo administrativo porque se debe girar a los municipios, en muchos casos directamente a las empresas, las transferencias ya sean del Estado provincial o del Estado nacional. Y para eso a veces se pide un poco de paciencia, pero yo creo que este es el último punto, el más importante. Me parece que estamos en una situación crítica en la cual lo importante es tener cautela, tener paciencia, tener tranquilidad, buscar consensos, y en ese sentido me parece que esperar un día no es una situación que esté tan lejos de poder ser concretada. Me parece que no solamente hay que hablar de prudencia, no solamente hay que hablar de consenso, sino que después hay que llevarlo a los hechos. Cuando uno dice que va a apoyar la recuperación del país y lo dice en un acto, después lo tiene que materializar con los hechos. Me parece que esta falta de tolerancia no es buena, creo que no era una razón para una medida de este tipo. Todo el mundo tiene derecho a opinar al respecto. Esta es mi opinión personal. Entiendo que es una situación que se va a solucionar en el día de la fecha y que lamentablemente le genera un montón de perjuicios a los pasajeros, a los usuarios. Claro. ¿Se apresuró el gremio? Eso es lo lamentable. ¿Se apresuró el gremio entonces? Esa es una pregunta que la tienen que hacer ustedes al gremio, pero por los tiempos y por la situación en la que está el sistema en general, a todas luces surge como una medida apresurada, claramente. Bien. Por parte, subsecretario Paula le habla, y por parte del municipio aquí en Río Cuarto, ¿cómo le va? Se intimó a la empresa de transporte para que restituya el servicio de emergencia en la ciudad. Estamos hablando de la empresa local que responde a AOITA. ¿Cuál usted sería los puntos claves por la demora en este momento? O sea, por el hilo de pagos, por la concreción que recién mencionaba. ¿Cuál ha sido el factor fundamental? A ver, ustedes son trabajadores también. Sí. Ustedes cobran un salario. Me parece que si a ustedes la directiva del canal o del medio en el cual trabajan le explica que miren, hemos tenido un inconveniente, vamos a demorar en vez del día 4, vamos a pagar el día 5. ¿Qué indica el sentido común? Me parece que la respuesta es obvia y en cualquier sector esto se sucede en la realidad que vivimos hoy en la Argentina. Me parece que son situaciones claramente tolerables porque suceden estas cosas. Entonces cuando esas cosas pasan y se habla, me parece que no debería haber este tipo de problemas. Bien. Lo concreto es que el dinero está en camino, digamos, de alguna manera está en tránsito hacia las cuentas sueldo de los trabajadores en este momento. ¿De un momento a otro debería impactar en esas cuentas? Bueno, eso es una pregunta para los empresarios que son los responsables de abonar los salarios. Yo lo que sí le
le confirmo es que tal lo que se acordó oportunamente, la Nación giró los fondos a todas las jurisdicciones, que es la responsabilidad que nos compete. Bien. ¿Dijo que se triplicaron esos fondos con respecto a lo que se venía girando hasta diciembre? Efectivamente, puntualmente en la jurisdicción de Córdoba se pasó de 103 millones de pesos a 293 millones de pesos en este mes, lo cual me exime de mayor comentario, pero esto también tiene que ver con que es una disposición del gobierno nacional para que las jurisdicciones acompañen el pedido de nuestro presidente de congelar por 120 días las tarifas, y también tiene que ver con el hecho de que entendemos que existía una asimetría muy marcada, la distribución de los subsidios, 91% en una jurisdicción y el 9% en el resto de todas las otras. Esto es un proceso que se acentuó en el último gobierno, que nosotros siempre lo pusimos en el tapete, lo reclamamos insistentemente, no fuimos escuchados, no fue resuelto este problema, y es muy bueno que, así como el ministro Meoni es un hombre del interior y lo entendía perfectamente, quien les habla también mantiene la misma postura que mantuvo siempre, porque me parece que la coherencia en estos temas es fundamental. Me parece que se ha puesto un poco de equilibrio en ese sentido y de federalismo, y reconocer un poco la parte del aumento paritario que existía, donde existía una paritaria cerrada y un costo que ha sido cubierto por Nación, y por otra parte se ha financiado con 20 pesos por litro el consumo de gasoil. Bermúdez, cambiando de tema y teniendo en cuenta lo que ocurrió en la Ruta 2, nuevamente con un episodio en un colectivo de doble piso, ¿es cierto que se está evaluando retirarlos de circulación a los colectivos de doble piso, pero también teniendo en conocimiento que tiene que ver mucho de la accidentología vial con el descanso o la falta de descanso de los choferes? Sí, yo creo que ha habido 3 resoluciones del Ministerio de Transporte que tienen como finalidad mitigar esta ola de siniestros que han ocurrido en el último tiempo, y fundamentalmente llevarle tranquilidad a la gente. Nuestra responsabilidad es que la gente viaje tranquila. Cuando sube a un bus, sepa que ese colectivo está en condiciones técnicas. Y como hay muchas opiniones al respecto de distintos sectores, lo que ha dispuesto el ministro Meoni es convocar a las universidades, a los especialistas, para que en un plazo de 60 días tengamos muy claro en materia de seguridad lo que significa en términos de conveniencia, los perjuicios, los riesgos, entre otras circunstancias, de las unidades de doble piso, y tener un dictamen que definitivamente sepamos si son aptas o no son aptas de manera científica y no por opinología, como solemos decir. La verdad es que era una situación necesaria para llevar tranquilidad a la gente, y por otra parte también crear la comisión de evaluación de la jornada de trabajo del servicio de transporte en sus diversas modalidades, porque tanto el Ministerio de Trabajo, que va a intervenir en la comisión, como la CNRT, como las cámaras del sector, como el gremio, tenemos que buscar un punto común en el cual sepamos cuál es el tiempo de descanso necesario, cuál es el tiempo máximo de conducción. No es lo mismo conducir un vehículo particular que un vehículo de gran porte con muchos pasajeros a cargo. Si bien es cierto, son profesionales quienes los conducen, deben tener el descanso indicado, porque eso es lo que hace a primera vista nomás que se disminuya el riesgo de un siniestro. Y también, por otra parte, se ha instruido a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para que profundice los sistemas de control del servicio. Esto es la antigua libreta de trabajo que se escribe y se pone el horario que el chofer toma servicio y el horario que lo deja, que sea a través de la tecnología, que el chofer se logue en un sistema online que permita saber que entró en funciones y cuándo deja la misma función, para controlar las horas de descanso. Porque si no, existe el famoso dibujo de los temas estos que ponen en riesgo la vida de los choferes
y de los pasajeros. Claro. ¿Encontraron algún tipo de irregularidad en este último accidente dentro de estas medidas que está anunciando, en el descanso del chofer, en la cuestión técnica del colectivo, que ustedes sepan? Lo que se ha determinado claramente que en este último siniestro, sea cual fuera la unidad que se conducía, cuando una persona pierde el control y el colectivo colisiona, la responsabilidad, por sobre todas las cosas, es una responsabilidad del conductor. Entonces, eso es lo que ha impulsado también a este estudio. Fundamentalmente también es importante tener en cuenta que el estudio de las unidades está relacionado también a que no es lo mismo una unidad modelo 2008 o 2010 que una 2016, que ya viene con un montón de innovaciones tecnológicas que tienen que ver con sistemas que permiten que el colectivo no se salga de carril, que tenga la posibilidad de un frenado automático, un dispositivo de detección de cansancio del chofer, como también de control de velocidad crucero. Son un montón de situaciones que las unidades actuales tienen incorporada y que las anteriores deberemos evaluar también la viabilidad de que sean incorporados estos adelantos técnicos que permiten una mayor seguridad en el movimiento de las unidades. Claro. ¿Cómo es el manejo, por ejemplo, en las empresas, ¿no? La ley que insta a que las unidades sean nuevas y que estén dotadas de tecnología, y las empresas o los empresarios que tienen que adquirirla. ¿Cómo es el convenio y la participación a través de subsidios, seguramente o no, con el Estado? Bueno, lo que pasa es que siempre hay que contextualizar las situaciones. Hoy el sector del transporte está en crisis, fundamentalmente en la larga distancia y fundamentalmente en el interior del país. El desfinanciamiento que ha sufrido el sector, sumado a la caída de algunas carroceras importantes, ha hecho que en el último tiempo se haya incrementado la vida del parque móvil, la vida promedio. Lo ideal es siempre que se vaya renovando, que el parque móvil tenga una antigüedad máxima de 10 años, es decir, que el 10% de la flota se renueve todos los años. La flota en la Argentina de buses es de 32.000 unidades aproximadamente. Esto significa que por año hay 3.200 unidades que deben ser incorporadas nuevas al sistema. Y para que ustedes tengan una idea, en la jurisdicción de Córdoba venimos de 2015-2016 con fuerte inversión en material rodante, que después prácticamente se redujo a la nada en 2019, habida cuenta de la poca posibilidad de financiamiento. Entonces todas estas cuestiones que son exógenas al sistema en sí de transporte impactan en el mismo, porque claramente hacen que el servicio se preste con unidades que no son las óptimas para brindar el servicio, y por ello se toman medidas que tienen que ver con paliativos, que es incrementar los RTO, o sea, las revisiones técnicas obligatorias en los plazos de tiempo, porque una unidad vieja necesita ser revisada con mayor frecuencia que una unidad nueva. Es decir, hay situaciones elásticas dentro de la política de controles, pero cuando suceden accidentes, queda a las claras que, por un lado, el tema de las unidades vuelve al tapete, y por otra parte también, y fundamentalmente porque la incidencia del factor humano es crucial, el tema del descanso, que también está relacionado de manera directa con la ecuación económica del sistema de transporte, porque cuando los costos no dan, se exigen mayor cantidad de horas de trabajo a un trabajador para que haya menos trabajadores por cantidad de unidades. Claro. Bermúdez, ¿qué pasa si, bueno, uno piensa, qué pasa si esa comisión que van a formar para analizar la cuestión de los doble pisos dice, bueno, la verdad es que es imprudente que sigan circulando y demás? La enorme mayoría de los transportes de larga distancia son doble piso en la Argentina. El 90% de las unidades, dato oficial de las unidades de larga distancia, son de doble piso. Claro, ¿cómo recambiar esa cantidad, no? Y bueno, habrá que, de ser eso, hay que pensar en un proceso, porque claro, no se puede cambiar todo de la noche a la mañana. Habrá que mitigarlo con reducción de velocidad, habrá que tomar medidas aleatorias para poder llevar en el tiempo la solución definitiva del problema, de ser así. Bien. Bueno, Gabriel Bermúdez, como siempre, subsecretario de Transporte de la Nación, le agradecemos mucho estos minutos, ha sido muy amable. No, gracias a usted, como siempre, buenos días. Que ande muy bien.
Bueno, ahí estaba, muy oportuno, ¿no? La Justo. opinión de Gabriel Bermúdez. Y pidiendo prudencia y paciencia también en la medida de fuerza. Lo que pasa es que me parece que no es solo un día de retraso en el pago de haberes del 95% de los trabajadores de AOITA, me parece que es un poco más lo que argumentan desde AOITA. Bueno, lo cierto es que tiene que estar el cuarto o quinto día hábil el sueldo depositado.